Hola. What a wonderful. Si es la primera vez que estáis en mi canal, encantada de conoceros, soy Elena. Si ya me conocéis, pues nada, aquí estamos, ¿no? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un tema, En el vídeo de hoy vamos a hablar de ser extranjero y vivir en el extranjero, y concretamente de vivir en Polonia. Ya sabéis que llevo viviendo en Polonia ahora mismo hace un año y algo. No llega al año y medio, pero casi. Y tengo ya bastante experiencia, ¿no?, en lo que supone vivir fuera de otro país, ¿sí? Y vivir en Polonia también. Entonces, pues nada, quería un poco compartir mis experiencias por si alguien tiene pensado mudarse aquí o vivir aquí durante algún tiempo, de Erasmus o trabajando o en fin algo. Y así podéis saber mejor, pues, dónde os metéis, a dónde venís, qué vais a hacer y todo eso. Vamos con ello. Lo primero de todo, estos consejos o estas cosas que voy a decir están basados simple y llanamente en mi experiencia. Entonces no es la verdad absoluta, dudo mucho que alguien tenga la verdad absoluta, pero cada experiencia viviendo en cada país puede ser diferente por circunstancias, personas y por todo. Entonces estas son mis circunstancias y mi experiencia no garantiza que vaya a ser así en vuestro caso o no, o sí, ya es mi experiencia. Que igual esto es mentira, pues ya está. Venía a Polonia y es diferente, pues ya está, mejor o peor. Que no es la verdad absoluta, no os ofendáis y ya está. Vale, vamos a empezar primero con lo bueno. Yo, de verdad, siempre con lo bueno. Lo primero, lo bueno. Una de las cosas muy buenas que tiene Polonia es la calefacción. Sí, me diréis, la calefacción, de verdad. Pero sí, de verdad, pese a que hace mucho frío en Polonia, la calefacción es algo, o sea, increíble. O sea, yo he ido a España en Navidad y me he puesto mala con faringitis del frío, porque dentro de las casas en España es verdad que hace frío. Y, dato curioso, muchos amigos nuestros de Polonia dicen que cuando han viajado a España o han estado un periodo viviendo allí, de Erasmus o algo, en invierno han pasado frío y era algo que les chocaba, ¿no? Porque ellos llevan esa idea de España, ambiente cálido, y en las casas hace un frío que, madre mía, aquí en las casas no vais a pasar frío, todo lo contrario, vais a pasar calor, pero en la calle eso ya es otra historia. Otra cosa más es que ellos no tienen euro todavía. De momento tienen el zloty o złotych. Esta moneda, para que os hagáis una idea, pues son 1 euro, son unos 4 złotych más o menos. A consecuencia de tener esta moneda, es verdad que las personas que venimos de países europeos que tienen euro, todo nos resulta más barato, sobre todo productos de primera necesidad, como lo más básico. Por ejemplo, la comida es mucho más barato. Para nosotros comprar comida aquí, muy barato. En cuanto a temas de ropa, automóviles, cosas así, más o menos los precios son iguales, o sea, ahí no hay ventaja. Pero sí, comida, incluso temas de empresa, hay muchas empresas extranjeras aquí debido a esto, a que los impuestos son un poquito más bajos, más baratos y pues se viene aquí. Una cosa muy buena, ahora que estamos tan concienciados con el tema del medio ambiente, con el cambio climático, es que Polonia, debido al clima que tiene, ya que llueve bastante, tiene un montón de zonas verdes. Sobre todo el norte de Polonia, donde vivo yo, hay muchísimas zonas verdes, y mi ciudad, Gdansk, creo que es la ciudad polaca, o no sé en qué ranking europeo está, de las ciudades más limpias y menos contaminadas del mundo. Entonces, pues, muy bien. Otra cosa que, bueno, puede ser buena o mala, depende, a mí me encanta. Cierra un poco, que en Polonia hará calor dentro, pero fuera, ¿no? Yo no me estoy grabando en la calle. Ya, hoy se está muy bien, chicos, hoy se está muy bien. Estamos casi en octubre y hace buen tiempo. Bueno, buen tiempo, ¿me entendéis? Se lleva un jersey, pero una maravilla, una maravilla. Otra cosa buena, o que por lo menos a mí me gusta mucho, es que tiene mucha cultura de centro comercial, pero además como a lo bestia, porque como al ser los inviernos tan duros, con tanta nieve y lluvia y frío, ¿dónde va la gente a refugiarse? Pues un sitio, digamos, público, centro comercial. Entonces tienen centros comerciales con muchísimos servicios. Vale, ha habido unos problemas técnicos, he tenido que mover esto. Yo no sé si se ha cambiado la cámara de posición, seguramente sí. Es por eso. Perdonad también los ruidos, porque es que, macho, parece que... Es que mi perra se va a matar porque está viendo trompetas. Parece que cada vez que me pongo a grabar se tiene que poner a alguien a construir algo, porque tengo enfrente obras, o a poner marcos o cuadros o yo qué sé. Entonces yo creo que lo estáis oyendo, ¿no? Ahora para. Bueno, creo que...
No sé si estáis viendo a mi perro, se va a matar de la emoción. Bueno, seguimos. Como os iba diciendo, en Polonia hay mucha cultura de centro comercial. Eso no sé si puede ser bueno o malo, pero es verdad que en invierno uno de los mayores pasatiempos de los polacos es ir a un centro comercial o ir a distintos bares y tal, y pues eso, jugar juegos de mesa, tomarte algo, comprar cosas. Muy capitalista, pero muy bueno. Respecto a la gente, aunque es verdad que a priori los polacos son bastante cerrados y fríos, es verdad que cuando los conoces y se empiezan a abrir, son gente muy simpática, muy abierta a todo, aunque depende, claro, todo depende, y muy salados, muy salados. La verdad que aquí para ser tan del norte no son muy salados, con gente que no tienes por qué conocer, como es, no sé, comprando en el tranvía, cosas así. Los polacos son muy serios, o sea, muy serios, muy secos, muy fríos, muy distantes. Entonces algo que yo noto mucho cuando, por ejemplo, pues vamos a comprar y yo pues estoy constantemente riéndome porque no lo puedo evitar, me río por hablar yo, pues imaginaos con la vida en general, pues me río. Y ellos te miran con cara de... ¿estás loca? ¿O qué? Entonces bueno, se sobrelleva, ¿no? No pasa nada. Con una sonrisa, pues mejor. Otra cosa además muy curiosa es que enseguida identifican que alguien es extranjero porque, obviamente, por los rasgos, por la lengua, por supuestísimo. Y bueno, sí es verdad que te miran como muy intensamente de uy, uy, ¿dónde eres? ¿Eres italiana? ¿Eres francesa? Entonces bueno, está bien, ¿no? También en muchísimos sitios hablan inglés, aunque no os tenéis que confiar con esto. Es cierto que sin hablar polaco puedes sobrevivir aquí, sobrevivimos, se puede, pero es necesario saber algo, porque hay situaciones en las que es verdad que necesitas, aunque sea un nivel basiquísimo de polaco, necesitas para salir, ¿no?, de esos apuros. Entonces bueno, inglés sí, pero vas a necesitar algo de polaco. Una cosa buena, sobre todo para los que somos extranjeros, es que el cine está en inglés. Entonces, como os he dicho antes, no hace falta hablar polaco, puedes ir, ver una película y también, ¿no? Problema que pasa muchas veces, cuando en una película hay algún cambio en el idioma porque hay un personaje que es alemán o porque es ruso o porque es español, si es español no hay problema, pero si es alemán, claro, los subtítulos están en polaco, entonces es como uy, no tengo recursos para tanto, ¿no? Entonces bueno, está muy bien, pero puede haber algún minutito que no os enteréis, no pasa nada. Está bien. Cosas más negativas. Yo creo que la primera de ellas sería el tiempo. De verdad que el frío polaco es horrible cuando hay varios días que no sale el sol porque está el cielo completamente gris, tapado, cerrado. Para mí de verdad es una depresión. Siendo además española, me falta algo, ¿no? Entonces sí es verdad que es difícil vivir tanto tiempo sin sol y con este frío y todo gris y... eso quizás es lo peor, pero como os he dicho antes, con la calefacción se está muy bien. Entonces bueno, hace frío, sí, pero si tenéis casa, que imagino que tendréis, pues bueno, se puede sobrellevar, ¿no? Se puede. ¿Qué más? El problema más gordo, yo creo, más que el frío y más que todo esto del carácter polaco, que bueno, no dejáis algo anecdótico, el problema mayor es el idioma. O sea, la barrera del idioma de verdad que es fortísimo. El polaco es un idioma muy difícil. Yo abogo y creo que se puede aprender. Nosotros, por ejemplo, pues ya hablamos un poquito como básico en un nivel A, la franja A1 algo, por ahí andamos. Pero es muy difícil, o sea, tiene muchos sonidos, tipo... que es muy difícil, no hemos nacido con esos sonidos dentro, interiorizados, y es muy difícil pronunciar. Pero bueno, se intenta. Es verdad que no suena tan fuerte como el alemán, pero es difícil. La gramática es muy difícil, tienen declinaciones, que si habéis estudiado latín, griego, quizás más fácil, ¿no? Para mí es verdad que es más fácil. Pero aún así, la pronunciación, muy difícil, de verdad. Y al principio, cuando vienes la primera vez y ves los carteles con esas letras, con consonantes y vocales diferentes a las que tenemos, es como... no... ¿Qué es esto? ¿Otra dimensión? No, es Polonia. Ahora sí, la última queja que yo tengo que hacer como española, como buena española, es que la comida polaca está bien, hay cosas que están muy buenas, muy ricas, como por ejemplo la sopa żurek, fantástica, me encanta, pero hay otras cosas. Por ejemplo, algo muy cultural suyo es que ellos comen cosas fermentadas. Por ejemplo, col fermentada, pepino fermentado, es muy popular. Y eso es algo que yo lo he probado, pero es que no
no es lo mío. Entonces bueno, está bien, lo respeto, muy rico para ti, pero yo no quiero, gracias. Y otra cosa que se está en la queja de Española es que no tienen persianas, tienen lo que ellos llaman rolete, que os voy a poner una foto por aquí, que sean como estores, ¿no? En español, pero no tienen una persiana, digamos, gorda que tape la luz. Entonces claro, cuando en verano, que hay muchísimas horas de luz, amanece a las 6 más o menos, 5 y algo, 6, hasta luego las 9 y pico, 10 de la noche que hay luz, es imposible estar durmiendo hasta, no sé, las 8 por ejemplo, porque entra una luz que... Y al contrario, en invierno muy poquitas horas de luz, entonces, bueno, pues eso, que no hay persianas. Si venís buscando persianas, no hay persianas. Y también algo muy curioso es que no hay almohadas. Ellos duermen en sofás, la mayoría de ellos en sofás que se hacen cama. Y con... Vale, chicos, aquí me confundí varias veces diciendo almohadas cuando quería decir cojines. Así que eso, cojines. Con almohadas. Yo no puedo dormir con almohadas. Tienes que ir como a tiendas especializadas que tienen un tipo de almohadas pero más chiquitita, como tipo europeo. No las de España, que son así grandes y largas. No, eso no existe. No tienen. Entonces bueno, que lo sepáis, que no hay persianas. No hay tortilla de patatas ni tapas. Jamón si hay. Y agua en tortilla de patatas ahora también empiezan a vender. Y no hay almohadas. La triste realidad polaca. Bueno, por lo demás yo creo que todos son como cosas más chiquititas y no sé, iré pensando en más cosas para hacer quizá una segunda parte de este vídeo, pero creo que os he resumido bastante bien qué es vivir en Polonia, qué cosas os vais a encontrar y qué cosas no os vais a encontrar. Si estáis pensando en mudaros o venir a vivir aquí, yo os animo. Es un país de verdad muy interesante, con una historia riquísima de las guerras que han tenido y que es muy interesante. A nivel artístico es genial, o sea, es una explosión de cosas, de inspiración, yo creo. Pero también tiene sus cosas malas, por supuesto, como todos los países y como todas las cosas de este mundo. Entonces bueno, sopesadlo. El frío yo creo que se puede sobrellevar estando en casa y abrigándote muy bien cuando salgas a la calle. Y el polaco se puede aprender, aunque sea un poquito, así que sin miedo, cuando queráis, ya sabéis, Polonia os espera. Y nada, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De verdad espero que os resulte útil, interesante y que veáis Polonia como algo más cercano, porque es cierto que yo, por ejemplo, como española, cuando antes alguien me hablaba de Polonia, yo lo veía como una Rusia así, todo naturaleza, con nieve, frío y gente con gorros, ¿no? De estos. Y no, de verdad, Polonia es otra cosa. Puede ser también algo de esto, de frío, de nieve, de naturaleza, sí. Pero son muchas cosas, entonces hay que salir de todos los estereotipos. Esta ha sido mi pequeña aportación, espero que haya sido útil, os haya gustado. Muchas gracias por verme, ya sabéis, no os olvidéis de comentarme vuestras curiosidades, si sabéis cosas de Polonia, si habéis estado aquí, si no, qué os parece, qué pensabais que era Polonia. Nada, os invito a suscribiros, darle a like y compartir este vídeo con quien pensáis que pueda ser útil. Nada, lo dicho, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Do widzenia, adiós, adiós.